Señores, bienvenidos a un episodio más de El que con Lobos anda. Y el tema de hoy, pues es el que está sonando mucho, que es Rocha Moya, que ahora volvió a pedir otra vez permiso regresó a su gobernatura y vuelve a pedir otra vez permiso y entra una nueva suplente. ¿Realmente qué es esto? ¿Es una lucha por el fuero para que no lo agarren? O sea, el fuero siempre que tiene que ver. Tiene muchas aristas, ¿eh? Muchas aristas. La lucha por el poder, por el fuero también. Pero esa es la verdadera lucha entre ya López Obrador y Claudia Sheinbaum. Aquí se le puede poner un punto a favor a Claudia Sheinbaum, que es la que resulta ganadora de esta primera pugna, ¿sí? Y esto te da idea de lo que se viene con las candidaturas a los 17 gobiernos estatales. Esto es un antecedente de lo que se está dando en Quintana Roo. Quintana Roo, Mara Lezama es cercana a Claudia Sheinbaum. Rafael Marín es cercano a López Obrador. Entonces, todas estas denuncias que aparecen en periódicos y demás, es la lucha por el poder entre estos dos entes. Pero lo de Sinaloa tengo que tiene muchas aristas porque al final de cuentas todo apunta a que Rubén Rocha Moya obedece a designios de López Obrador, que le dice, órale, pues ya la presidenta dijo que no hay problema, ¿sí? Que tú puedes regresar cuando quieras, porque lo dijo Claudia Sheinbaum 3 días antes. Entonces pues regresa, retira tu licencia, preséntate nuevamente como gobernador. Pero aquí lo curioso es que ni siquiera, no tenemos noticias de si la presentó al Congreso o a dónde. Él llegó y se presentó y dijo, ya regresé. Y no es así. Entró a su palacio de gobierno y sí, pasó. Claro. Hay una circunstancia, Ramón. Y después lo aprobó el Congreso. Sí. Después, hay una circunstancia. Ante un hecho consumado. Claro. Donde dice la presidenta que vuelve a pedir otra licencia. ¿Ok? Hasta ahí nos quedamos. ¿Y por qué no renuncia a creo que los cargos de elección popular son irrenunciables? Sí. Pero de alguna manera, pues no sé si aquí tendría que ser un juicio de procedencia para desaparecer poderes o no. A ver, una cosa es desaparición de poderes y otra cosa es que ya no continúe Rocha. Esto de la renuncia equivale a la licencia indefinida que pidió. Sí, así es. O sea, ya no regresa. Él mismo está diciendo que con una licencia indefinida ya no regresa. Como decía Ramón, yo creo que sí, este asunto del regreso del monstruo de la Laguna Verde, Rubén Rocha Moya, tiene muchos aristas. Yo tengo una hipótesis ante la falta de información y porque luego toda la fiscalía todo lo guarda en secrecía. Yo tengo una hipótesis que alguien debería desarrollar más ampliamente que las capacidades me dan a mí. Pero a mí se me hace muy, muy sospechoso que al día siguiente de que se anuncia la aprehensión del único testigo vivo de aquel 25 de julio cuando secuestran al Mayo y asesinan a Héctor Melesio Cuen, un día después de que es aprehendido el señor Corrales, Rocha Moya presenta su retorno a la licencia en búsqueda de fuero constitucional. No a gobernar Sinaloa, que nunca lo ha hecho. La entidad es ingobernable prácticamente desde que él pactó con los chapitos el llegar a la gubernatura. La paz narca que existía en Sinaloa se rompió a partir de eso. Rocha Moya venía por el fuero, porque yo sospecho que ese testigo, el señor Corrales, ya recluido en un penal de máxima seguridad simplemente por el aparente delito de haber brindado testimonio falso en una declaración judicial, es el testigo que vio cómo era el propio Rocha Moya quien disparaba las balas en contra de Héctor Melesio Cuen. No se necesita leer El Padrino ni ver muchas películas de Hollywood acerca de cómo operan las mafias. Las mafias operan asimilando a sus miembros, atrayéndolos para obtener su lealtad per secula seculorum, obligándolos a ritos de iniciación. Y ante el hecho de la abducción del Mayo, lo que querían garantizar los chapitos y su mafia
era la lealtad de Rocha Moya, que no fuera a ir con el chisme a otro lado. Entonces lo obligaron a que él disparara, en mi hipótesis, a que él disparara. Ya lo asimilaron, lo hicieron cómplice. Rocha Moya es un asesino. Desde mi punto de vista, repito. No estoy haciendo una acusación, es una hipótesis ante la falta de información. Y al tiempo que él perpetraba este acto de lealtad a los chapitos, pues también entraba en funcionamiento otra regla de las mafias, que es la omertá. O sea, para los chairos, el pacto de silencio que se establece entre los grupos criminales. Tú no me vas a delatar, por eso estoy haciendo parte de la mafia. Pero, ¿Por qué al día siguiente de que detienen al señor Corrales, Rocha corre, consultándolo con López Obrador, por supuesto, no con Sheinbaum, a tomar posesión, y como bien decía Ramón hace un momento, sin que mediara la autorización del Congreso? El Congreso se enteró cuando el hecho ya estaba consumado. pero además se ve muy sospechoso que en la primera licencia de Rocha Moya, la Fiscalía General de la República, entre comillas, inicia una investigación contra el propio exgobernador o gobernador con licencia en ese momento, que por cierto se habla que guardaron por 5 años lo que dijo el gobernador licenciado, ¿no? Entonces, ¿qué hay de ahí? ¿Qué están ocultando? Lo que está diciendo Paco, pues nos da una luz de lo que puede haber pasado. Es un complot entre las mafias, el gobierno, en fin, algo extrañísimo. Yo aquí lo que veo es también otra posibilidad, ¿sí? De que ya se dieron cuenta que Estados Unidos en cualquier momento puede venir por Rocha Moya, ¿sí? No es lo mismo que se lleve un Rocha Moya que esté en su casa a que se lleve al gobernador de Sinaloa. Primer punto, ¿sí? Segundo, puede existir la posibilidad, porque primero dijo la presidenta que ya la fiscalía había dicho que no había nada, ¿sí? Que ya había investigado y no había nada, y luego dijo que estaba investigando. Bueno, lo que puede suceder aquí es también de que inicien un juicio en contra de Rocha aquí en México, lo acusen de alguna de estas situaciones, no tanto como del asesinato de Rocha, ¿sí? De Cuen, perdón, no tanto como el asesinato de Cuen, pero sí de otros delitos relacionados con esto, ¿sí? Vinculados a los chapitos, al narcotráfico, a todo ese tipo de cosas, y lo detengan aquí. Y ya iniciando un juicio en contra de él, entonces ya no habría la necesidad de que Estados Unidos viniera por él, porque al final de cuentas Estados Unidos tendría que esperar a que cumpliera su condena aquí para llevárselo. Y Rubén Rocha debe tener 77, 78 años por ahí. Entonces ya no hay mucho margen, ¿no? En la cadena perpetua está bien cerca. Sí, Ahora, bueno. el fuero... ¿Me permites, Lobo Mayor? Yo creo que para redondear la hipótesis que manejé hace un momento, habría que señalar que la 4T, el movimiento de resentidos y narcos al que conocemos por su acrónimo Morena, funciona como una mafia. Nada más cuentan 8 muertos relacionados con el caso, marinos en su mayoría, del huachicol fiscal. Cuenten ahora un exfuncionario, ex asesor de Rocha Moya, lo encuentran en una zanja en Los Cabos. ¿Y cuántos muertos no ha habido relacionados con escándalos que involucran a personajes de la 4T, a personajes de la mafia de este movimiento de resentidos y narcos que es Morena? Son incontables. Fíjate, saliéndonos un poquito del tema, pero yo tengo muy presentes los casos de 2 personas. Carlos Manso, en Michoacán, fue asesinado en la vía pública, ante la vista de todos y demás, y él, antes de ser asesinado, había denunciado que Leonel Godoy y que Raúl Morón eran los responsables. Y el propio gobernador de Michoacán. Pero menos, o sea, en realidad a Leonel y a Raúl Morón eran los responsables de cualquier cosa que le pasara.
¿Cómo actuó la Fiscalía del Estado? Y cero. Bueno, Alejandro Leiva, un periodista asesinado hace menos de un mes en Oaxaca, denunció días antes de ser asesinado, y ese sí presentó denuncia ante el Ministerio Público, presentó una denuncia en contra del gobernador Salomón Jara, del secretario de Gobierno y del consejero jurídico. Cualquier cosa que me pase a mí es responsabilidad de ellos porque me han amenazado, me han amagado conmigo. ¿Y qué pasó? Salomón Jara dijo, yo, no, hombre, ni en cuenta, ¿sí? Ni voy a declarar, No, yo no tengo nada que ver con eso. La 4T mata. Claro. No solamente silencia a periodistas, también los manda a asesinar. No solamente va en contra con declaraciones de los políticos opositores que ellos identifican como enemigos, no como opositores. Los mata, también los mata. Es una mafia. Sí. Y retomando el asunto de Rubén Rocha, a ver, vamos a equipararlo con lo de Ángel Aguirre y con lo de Ernesto Rufo, ¿sí? Los dos están en el reclusorio del Altiplano. Se está siguiendo una investigación y todo, pero están recluidos ahí. A ver si hay una investigación en contra de Rocha, ¿por qué no hacen lo mismo y lo remiten al Altiplano y ya luego pues ven si es culpable o no? ¿Sí? Porque pertenece a la Tú mafia. dijiste algo, Ramón, muy importante al inicio, de que al calor de la decisión para los candidatos de Morena a posibles gobernadores de los 17 O candidatos. candidatos. Por eso yo creo que aquí es una lucha entre facciones, entre las tribus de Morena, que están tratando de pues imponer a sus propios candidatos. Ahí hay que rascarle un poquito, porque son 17 estados los que están en esa vía. Yo le pondré nombre y apellido. Es una lucha que se da, no en lo ideológico, Fratricida. entre Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum. Raimundo Riva Palacio dice que a raíz del escándalo que provocó la estúpida carta del mequetrefe Andy López a Donald Trump, López Obrador se trasladó a Ciudad de México, que primero vivió en casa, en el rancho, en el lujosísimo rancho de Pedro Aces, líder obrero y diputado federal. En el Ajusco. En el Ajusco, y que al ser ubicado, mejor decidió cambiarse a un espacio ya en la zona metropolitana de la capital nacional. Él está operando desde aquí. Y yo no dudo nada que esa ausencia de la señora Sheinbaum el viernes anterior, que dijo que se reportó con gripe. Todos hemos trabajado con gripe, pero bueno, hay niveles, ¿verdad? Los que tenemos que ganar la chuleta trabajando, pues sí, trabajamos con gripe y sin gripe. Y con calentura también. Con calentura también. Y yo creo que la señora Sheinbaum sí supo, por supuesto, antes de que Rocha solicitara esta licencia efímera de 34 horas, sí supo, y entonces prefirió no sancionar con su presencia un acto que ya sabía que se iba a llevar a cabo. Y ahí comenzó el jaloneo, el tironeo que me dicen que es muy tenso entre Palacio Nacional y quien por el momento no habita Casa La Chingada. Paco, ¿o se vio atrapada en un momento de no saber cómo responder? Que no sería raro. Sí, desarrollando la estrategia. O sea, sí, todo el viernes se dedicaron a desarrollar la estrategia y fue cuando llegaron a la conclusión de que tenía que pedir una licencia. No, fueron muchas horas de silencio. Sí, claro. Y ella lo rompe hacia el mediodía del sábado, con un tuit muy vago, que no sabíamos si lo dirigía a Rocha, a López Obrador, o a Andy, o a cualquier otro, de que las ambiciones personales deben estar por debajo del interés nacional y bla, 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 y el pueblo. Y ahí se soltó la bufalada. Abrieron el corral y entonces salió la bufalada de Morena. Todos los que apoyaban a Rocha. Sí, cuando no estaba solo, porque decían que no estaba solo. solo. No está solo, era el grito. Lo dejaron solo, porque Morena con un boletín de prensa, luego los 23 gobernadores de Morena, quién sabe si con su autorización o no, porque así es como hacen los desplegados ahora, firmando un desplegado
recriminando a Rocha que haya tomado el poder así, casi un autogolpe de Estado. Y de ahí otro tipo de declaraciones de legisladores variopintos, todos de Morena o del Verde o del Partido del Trabajo, que son rémoras del partido o movimiento de renegados y resentidos. Fíjate, aquí hay narcos. dos personajes que vale la pena observar. El primero que sale a decir que Rocha se debe ir fue Monreal. Ricardo Monreal, sí. Ricardo Monreal. Y Ricardo Monreal dice una cosa. Dice, bueno, es que no lo pensaron, mira, muchos de los diputados, incluso diputadas de Sinaloa, le dieron el respaldo por haber regresado y luego ya enmendaron sus palabras y ya pidieron que se fuera. Una de esas posiblemente es la nueva gobernadora, Graciela Domínguez, ¿sí? Hasta Noroña dijo. Sí, claro. No, No, Noroña representando a la facción de los duros de Morena, Sí, le reclamó a Monreal esa declaración. Pero ya cambió. Porque Monreal había dicho que había provocado un cisma. Sí, Y el cisma, en términos religiosos, pues es la separación entre dos facciones religiosas. en direcciones opuestas. Protestantes de un lado, católicos tradicionalistas por el otro, y ahora tradicionalistas entre los tradicionalistas, que también acaban de ser excomulgados por el Papa. Esos cismas religiosos, pues aquí también funcionan porque todo el mundo ha dicho que el movimiento de López Obrador en realidad es una secta religiosa donde hay un Tlatuani, un dios, que es obviamente el propio Andrés. Entonces, eso se lo reclamó Noroña. Noroña dijo que por qué mejor no hacía ese tipo de declaraciones en contra de Alejandro Moreno, que ni la debía ni la temía en este pleito entre morenistas. Y lo mete, ¿no? Se fue en la canasta. Pero fíjate, el segundo personaje que hay que voltear a ver es Manuel Velasco. De cuando acá el Verde sale inmediatamente después de Monreal a decir, no, es que Rocha no debe estar. ¿De dónde recibió esa instrucción Manuel Velasco? Manuel Velasco sabemos que no se maneja solo, ¿sí? No, bueno, también. O sea, Morena tiene dos divisiones, la de Sheinbaum y la de Yo diría que son varias, ¿eh? Ajá. Bueno, pero también, por ejemplo, ahorita que fuerte. estaban hablando de Monreal, ¿esos son como los neutros, los que van como de aquí a acá, o es como otro tercer grupo? Monreal yo pienso que quiso Armar un grupo A aparte. ver, No, tratar de Monreal conciliar. Siempre Queda trata bien. de ser conciliador. tratar de conciliar. Ujú. Trata de conciliar interpretando, seguramente, porque no creo que la señora Sheinbaum le haya contestado, tratando de interpretar a la señora a quien cita en su declaración y también tratando de no quedar mal con los duros o puros de Morena que él pastorea en la Cámara Baja. Sí, porque Fíjate. son como esos dos grupos muy Bueno. marcados. Siempre ha habido grupos en los partidos, Esos dos ¿no? grupos marcados, a ver, los duros y los blandos están luchando en el Senado por poner al nuevo presidente de la mesa directiva. Los duros, que son encabezados por José Antonio Álvarez Lima, ex gobernador de Tlaxcala, y los otros, que ya están bautizados como el Grupo Tabasco, son los de Adán Augusto López. Ujú. Entonces, Ignacio Mier, que es el nuevo coordinador de los senadores de Morena, se está aliando con el Grupo Tabasco, ya no con el Del cual grupo es de los empleado, duros. ¿no? ¿eh? Pero también... Es empleado del Sí, por grupo. eso. Pero Están ese impulsando- grupo Tabasco se ha oído también que también está bien metido en varias cosas, ¿no? Sí, por Están supuesto. impulsando a Oscar Cantón. A Óscar Cantón. Exacto. ese Y no. los otros, tabasqueño. y los Tabasqueño. otros a Higinio Martínez, Martínez. del Grupo Texcoco. Entonces también ahí es esa lucha también. Ahí son dos cárteles, el Sí, de Tabasco claro. y el del Estado de México. Sí, porque mucha de la lucha es interna entre ellos, entre sus dos partes. Sí, por Creo que esa supuesto. es la que va a ser en muchas gobernaturas la guerra, más que... Y lo que preguntabas el hace otro un que hay. rato, efectivamente, sí. A ver, es el grupo de López Obrador y el grupo de Claudia Sheinbaum. Pero hay subgrupos ahí. Sí, Hay varios. varios subgrupos. O sea, se le han independizado los cachorros a López Obrador. No tanto, pero sí es un subgrupo que busca también su bienestar. Y ya ha habido enfrentamientos entre los puros o duros de Morena con la señora Sheinbaum, ¿eh?
También ya se relata que Luisa María Alcalde, por ejemplo, ya la mandó a volar en un par de ocasiones, ahora en su calidad de consejera jurídica del Poder Ejecutivo Federal, ese es el cargo, ya la mandó a volar y no dudo que en breve la veamos yendo a atender a su segundo bebé en su casa. Yo creo que hay que estar muy pendientes en las próximas horas o días de que se van a designar los nuevos candidatos a coordinadores del bienestar en los estados. Ya empezaron ayer martes. Ayer martes ya empezaron. Eso nos va a dar una lectura. Ya los van a sacar en esta semana. La crisis de Sinaloa provocó que adelantaran los tiempos los morenistas para que sus candidatos adelantadísimos tuvieran más tiempo de restañar las heridas que ha provocado esta profunda división o partición de Morena. Aunque van en orden alfabético, pero ya empezaron ayer con los primeros. Aguascalientes, Colima y Campeche. Ahora, ¿el fuero se quita o no se quita? Es que ya nos fuimos para otro lado. Pero... No, espérame. Es que el fuero se malentiende, ¿sí? Fuero es el funcionario que está en la administración, ¿sí? Sea el gobernador, el presidente pero municipal. ¿qué le da? O sea, el fuero, ¿qué es su chaleco antibalas de no qué? No lo puedes detener, ¿sí? O sea, es contra... No, pero... es un chaleco un poder ante primero un justicia. juicio de procedencia, pero técnicamente... para quitarle el fuero. La teoría constitucional te habla de que el fuero protege a los funcionarios, pero sobre todo a los legisladores, en su libertad de expresión. Sí. No para que se orinen las banquetas y los dejen ir los policías. O sea, nada más para no censurarlos. Así es. Es simplemente para cuestiones de opinión. Habría que recordar a Belisario Domínguez, a quien le cortan la lengua. A Serapio Rendón, precisamente porque expresaban su opinión contraria al gobierno establecido. De Victoriano Huerta. Y los mandaron a silenciar, como se dice. O sea, han mal ocupado esta... Sí. Así es. Pero además aquí también dicen que Rocha no quiere que le quiten el fuero. Rocha no tiene fuero. La que tiene fuero es la nueva gobernadora. Pero también decían, por ejemplo, de Cuauhtémoc Blanco, bueno, por eso pide permiso, porque sigue estando como con un pie adentro. Pero ya no está en funciones. El fuero se le da a la función. A la función. No a la persona. Sí. O sea, la nueva gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez, ella adquiere el fuero. Ella es la que adquirió el fuero. Pero el fuero ha servido para sacar de la cárcel a quien se orine en la banqueta, para evitar que sean desaforados personajes nocivos como Cuauhtémoc Blanco, acusado de violentar a su hermanastra, para decenas de casos de venganzas políticas. Por ejemplo, también está iniciado un juicio de procedencia en contra de Alejandro Moreno, de que primero decían que había 200 casos antes, y ahora lo han acelerado. Que ya no queda ninguno más que el de Alejandro ya Moreno. resolvieron 200. Pero no renunció, pidió licencia el presidente de la comisión encargada pero ¿cómo de organizar. ¿cómo no iba a pedir licencia? Y si fundó un partido ajeno a Morena, y con aparentemente. 150 millones de presupuesto. Pero mira, estamos nuevamente viviendo episodios como aquel de Belisario Domínguez que comentábamos hace un rato. El INE ya violó el fuero constitucional de Alejandro Moreno al prohibirle emplear la expresión que todos utilizamos y conocemos con razón de llamar narcopresidente y narcopartido a López Obrador y a Moreno. El señor tiene derecho a decir lo que quiera, en primer lugar porque es un derecho constitucional, pero en el caso de un legislador, y el señor Moreno es senador de la República, tiene el derecho de decir lo que le venga en gana, porque tiene fuero constitucional a su libertad de expresión. Repito, no para que Alito, como se le conoce, vaya y se orine en la esquina del partido. Es que eso es lo que ha faltado, que la gente, yo creo que en general no sabíamos o no sabemos, que realmente el fuero, ¿qué era la parte del fuero la que Eso, la libertad de expresión. Pero todo el mundo tenemos más el poder de hago lo que quiero. Pero de todas maneras, si tú quieres enjuiciar a un legislador, a un gobernador o hasta a un alcalde, primero se tiene que iniciar un juicio de procedencia para retirarle el fuero y entonces sí, ya actuar en contra de él. Se vota en la Cámara para quitarle el fuero. Pues en donde... Pero, por ejemplo, y bueno, si toda la Cámara es del mismo partido, pues no van a votar para que te lo quiten. Claro. Recientemente ha habido 2 casos notorios en donde legisladores han perdido el fuero.
El primero fue el de Díaz Serrano, el director Jorge de Díaz Petróleos Serrano. Mexicanos, y el segundo fue el de Andrés Manuel López Obrador, cuando fingía ser jefe de gobierno de la Ciudad de México. Sí, sí. Bueno, todavía era Distrito Federal. Esos son los dos juicios de procedencia más recientes. Y los resultados fueron muy criticables en su momento en ambos casos. A Jorge Díaz Serrano lo veían como víctima de Miguel de la Madrid y de su equipo, Carlos Salinas a la cabeza, por haberse atrevido a intentar ser candidato presidencial, desafiando a Miguel de la Madrid que quería hacerlo, que finalmente fue. Y en el caso de Andrés Manuel López Obrador, pues fue una jugarreta política urdida por Fox para evitar que López Obrador fuera contendiente a la presidencia, lo que le resultó contraproducente porque al final de cuentas lo que concitó fue un gran apoyo popular a López Obrador y Fox tuvo que echar la medida para atrás. Sí, me acuerdo que sí fue muy sonado. Bueno, pues seguiremos hablando de la división de Morena y otras Aquí cosas. aullamos, no hablamos. Bueno, seguimos aullando de eso con sin fuero, porque no tenemos nosotros. Nosotros no tenemos No, fuero. gracias a Dios. Hasta la siguiente semana. Hasta luego. Woo!